Introducción a las funciones de una variable. Minivídeo número 1 de 5. Veremos en este minivídeo algunos conceptos topológicos en la recta real, el concepto de función, dominio, algunas funciones de interés, composición de funciones. Haremos prácticas con matemática en su versión 8. Conceptos topológicos en la recta real. Se define el intervalo cerrado AB como el conjunto de los números reales comprendidos entre A y B. Lógicamente A es menor que B, entonces el conjunto de puntos que hay entre A y B, contando tanto A como B, se le llama intervalo cerrado, para distinguirlo del abierto, que es el conjunto de puntos entre A y B, pero sin contar ni A ni B. Ejemplo, pues a estos intervalos se les suele llamar semiabiertos o semicerrados, cerrado en 2, abierto en 5, abierto en 3 y abierto en infinito. Infinito es un símbolo, no un número, por lo tanto siempre tiene que estar abierto. Menos infinito 7, menos infinito más infinito. Se define como entorno de radio R y de centro A el conjunto de puntos comprendidos entre A menos R y A más R, es decir, el intervalo abierto A menos R, A más R, extremo izquierdo del intervalo, extremo derecho del intervalo. A veces se suele hablar de forma coloquial en torno de un punto A y se le denota así N de A, y es el conjunto de puntos que contienen un intervalo abierto de centro del punto A. Hemos señalado aquí una línea fina y dentro una línea gruesa. A los puntos comprendidos en esta línea gruesa se puede hablar coloquialmente de entorno del punto A. ¿Por qué? Porque existe un entorno, que es el que estoy señalando aquí, tal y como lo hemos definido antes, de centro A y radio, pues una pequeña cantidad a la izquierda a la derecha de A. Entonces es una manera coloquial de hablarlo. Por lo tanto, de forma coloquial, cuando se habla de entorno de un punto, se está indicando puntos cercanos a él. Diremos que un punto es interior a un conjunto si existe al menos un entorno del punto totalmente contenido en el conjunto. El punto X es un punto interior porque existe al menos un entorno, lo estoy señalando, de este punto totalmente contenido en el conjunto. Hay entorno de X más grande que no están totalmente contenidos, hasta contienen al conjunto. Pero existe al menos uno, con que exista al menos uno, el punto se llama interior. Obsérvese que el punto B no es interior al conjunto, porque no existe un entorno suyo totalmente contenido, ni el A tampoco, ni por supuesto el C. El conjunto de todos los puntos interiores a un conjunto se le llama interior del conjunto y se denota así INT de A. Es decir, el conjunto de todos estos puntos que son interiores al conjunto se llama el interior de este conjunto. Cuando un conjunto coincide con su interior se le denomina abierto. Diremos que un punto es adherente a un conjunto si todo entorno suyo contiene al menos un punto del conjunto. Y el conjunto de todos los puntos adherentes se llama adherencia y se denota así. Ejemplo. El punto X es un punto adherente al conjunto. Era interior, pero también es adherente. ¿Por qué? Porque todo entorno suyo, todo, contiene al menos un punto del conjunto. Pero obsérvese que el punto B, que no era interior, sí es adherente, porque todo entorno suyo, todo, contiene al menos un punto del conjunto. El punto A es un punto adherente, no era interior. El punto C no era interior, tampoco es adherente. Obsérvese que este entorno no contiene ningún punto del conjunto. Luego, no todo entorno suyo. Cuando un conjunto coincide con su adherencia, le llamaremos cerrado. Por la propia definición, es obvio que todo punto interior es adherente. De hecho, para un conjunto A siempre se verifica esta relación. El interior está contenido en A y A está contenido en su adherencia. De forma que si se cumple la primera igualdad, interior igual a A, es abierto, y si se cumple la segunda, es cerrado. El único conjunto que es a la vez abierto y cerrado es la recta real. Los intervalos abiertos son conjuntos abiertos y los cerrados son conjuntos cerrados. Por último, diremos que un punto es frontera si es adherente pero no es interior. Punto X era un punto adherente e interior. El punto B era un punto adherente que no era interior. El punto A era un punto adherente que no era interior. Los estos puntos son frontera. Al conjunto de todos los puntos frontera se le llama la frontera y se denota así, FR de A.
Pasamos ya al concepto de función. Una función es un conjunto una función de un conjunto A en un conjunto B es una relación. Una función siempre es una relación que se establece entre ambos conjuntos, entre A y B, de tal manera que todo elemento de A le corresponde un único elemento de B. A todo elemento de A le corresponde un único. No le pueden corresponder dos. Un único elemento de B. Ejemplo. Supongamos que denotamos por A el conjunto de los números pares y B los impares. Y sea una relación establecida entre A y B de tal manera que a todo elemento de A, a todo número par, le corresponde x más 5. Si a un número par le sumamos 5 unidades es impar. Por lo tanto, todo elemento de A tiene su imagen, todo elemento. Y nunca va a ocurrir que un elemento de A tenga dos imágenes distintas. Al menos 4 le corresponderá menos 4 más 5, que es 1, no le corresponderá otro número. Por lo tanto, nunca ocurre que un elemento tenga dos imágenes distintas. Por lo tanto, es una función establecida entre A y B de esta manera. Si llamamos y al resultado, la relación será esta: y igual a sumarle a un número par 5 unidades, x más 5. La relación anterior es una función, la cual se suele escribir así también: f de x igual a x más 5, queriendo con ello indicar que a esta función, a la que llamamos f, está definida de tal forma que para cualquier x del conjunto se le asocia su valor más 5, y a ese le llamamos y después aparece como y igual a x más 5. Sabes que a veces esto no es fácil de entender. A la expresión f de x igual a y se le llama variable independiente a la x, mientras que a la y se le suele denominar dependiente, puesto que sus valores se calculan a partir de los valores de x. Ahora bien, hay funciones que no se pueden evaluar para cualquier valor arbitrario de x, sino que aparecen restringidas a ciertos conjuntos. A este conjunto se le llama dominio, y lo veremos más adelante. Vamos a ver un ejemplo en el programa Matemática. Abrimos el programa Matemática y presentamos aquí un fichero en el cual pues hemos dado dos formas distintas de definir la función de una variable. Por ejemplo, esta primera manera, que es la clásica, que se pone f entre corchetes x y signo subrayado, significa que la variable es x igual a x menos 5. Cuando yo quiero evaluar la función, por ejemplo, en el punto 0, es muy fácil, se pone simplemente f de 0. Si yo quiero multiplicar la función f de x, pues multiplicarla por el número 7, pues simplemente ponemos f de x, sin mayor problema. Pero también se podría hacer de esta manera más sencilla, llamarle simplemente g a x menos 5. Es muy cómodo porque si ahora quiero multiplicar g por 7, pues simplemente multiplico, me sale, vean que es lo mismo, exactamente igual. Al evaluar sería lo más incómodo porque habría que poner rayita a punto, pero bueno, realmente tampoco esto tiene gran importancia. Continuamos ya con un pequeño ejemplo sobre en el que llamamos P al precio variable de un determinado bien económico, y es una función que expresa la demanda. De dicho bien que depende directamente de P. Lógicamente, cuando aumentamos P, por eso aparece un signo negativo. Cuando aumenta el precio disminuye la demanda y al contrario. Calcula el valor de la demanda cuando el precio toma el valor 1 o 2. Pues sería 5 menos 1, 4 en el primer caso, o 5 menos 2, 3 en el segundo. Evaluaríamos d de 1 o d de 2. Dominio de una función. Como ya hemos comentado antes, el conjunto donde podemos definir la función se le llama dominio y lo denotamos por d. Por lo tanto, una función real de variable R la escribimos siempre de esta manera: f definido en una parte de dr con imagen en R, notando que f está definida en una parte de los números reales. Vamos a dar un ejemplo donde esto se va a entender muy bien. Supongamos esta función, f de x igual a la raíz de x cuadrado menos 1. Esta función solamente va a existir cuando x cuadrado menos 1 nunca tome el valor negativo, sea mayor o igual que 0. ¿Para qué valores de x? Pues utilizamos una función que se llama reduce, que lo que hace esta función es que resuelve sistemas de desigualdades o desigualdades en este caso. Véanse que aquí le hemos preguntado para qué valor de x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0, y me responde para x menos 1 o, estas dos líneas perpendiculares significa o, x mayor o igual que 1. Luego este sería el dominio.
Podemos dibujar con la función plot y vemos que efectivamente para x menor que menos 1 o x mayor que 1. Entre menos 1 y 1 no hay nada. También podemos trabajar a veces con funciones definidas a trozos. Por ejemplo, f de x toma el valor x para valores negativos o x a la cuarta más 2x menos 1 para los valores restantes. Matemática también nos permite trabajar con funciones definidas a trozos y para eso podemos utilizar perfectamente una función de matemática que se llama if, es un condicional y se ve muy bien en el ejemplo. Fíjense, si x es menor que 0, x. En caso contrario, esta cantidad. Separamos por unas comitas y ya está. Entonces, si definimos de esta manera nuestra función, cuando yo la vaya a dibujar, pues aparecerá que cuando x es menor que 0, es x. Y en caso contrario, esta es la función x a la cuarta más 2x menos 1. Se ve que aquí hay un salto. ¿Alguna función? Una función racional es aquella que se puede expresar como cociente de dos polinomios. Por ejemplo, x cuadrado menos 2 partido por x al cubo más 3x cuadrado más x. A esta función se le suele llamar propia, porque el grado del numerador es menor que el del denominador. Cuando no ocurra, se le llamará impropia. Una función potencial de esta manera, x elevado a un número natural, siendo su dominio el conjunto de los números reales. Una función exponencial de esta manera, un número natural elevado a x, 3 elevado a x, siendo el dominio todo el conjunto de los números reales. Ejemplo, existen algunas funciones que son muy interesantes y nos interesa conocer. Por ejemplo, la función logaritmo. Su dominio es el conjunto de números positivos, solamente existen logaritmos de números positivos. Y su representación gráfica la vamos a ver aquí, la función log del logaritmo, en la que me devuelve el logaritmo en base. Si definimos la función como logaritmo de x y la dibujamos, vemos la típica gráfica de una función logaritmo. Una función creciente que para valores menores que 1 toma valores negativos, para valores superiores a 1 positivos, y no existe ni en 0 ni para valores negativos, y solamente hemos dicho, como hemos indicado antes, existen para valores positivos. Una función e elevado a x, su dominio de definición es toda la recta real. De nuevo ponemos un ejemplo con matemática, f de x igual a e elevado a x. Este es el número e, también lo podríamos haber puesto como e mayúscula. E mayúscula matemática entiende que es el número e. Cuando pintamos esta función nos sale pues esta otra. Si es una función siempre creciente y que existe para cualquier valor de la variable independiente. La función f de x igual a 1 partido con x, su dominio de definición es cualquier valor que sea distinto de 0, así que el valor 0 nunca lo puede tomar, se anula el denominador. De nuevo con matemática, pues tendríamos aquí esta función f de x igual a 1 partido por x y su gráfica es la típica hipérbola. Aquí está. Y por último, para terminar, composición de funciones. Sea f y g dos funciones definidas f en d y g en h. Si se verifica que la imagen de d mediante f está contenido en h, entonces existe la composición. Y esta composición, que la denotamos así, f compuesto con g, está definida de esta manera. Cuando se aplica sobre un elemento x, es lo mismo que aplicar f sobre x y resultado g, es decir, g de f de x. Vamos a ver un ejemplo y se va a entender muy bien. Sean estas dos funciones. ¿Cuál es el dominio de f? Es el conjunto de los números reales que no sean negativos. Y g, el dominio de g, todo. Todos los números reales. La imagen mediante f del conjunto D, obsérvese que es un número real, luego está contenido en g, luego se verifica esta condición. Existe la composición. Ahora me pregunta comprobar si existe, ya hemos visto que sí, y determinar la imagen de x igual a 10 mediante dicha composición. Ya hemos visto que sí. ¿Y cuál es la imagen? Aquí la tenemos. Hemos dicho que f compuesto por g sobre x es g de f de x. ¿Cuánto vale f de x? Raíz de x. Y g
de algo que es ese algo al cuadrado menos 1. Luego será raíz de x al cuadrado menos 1, es decir, x menos 1. Luego la composición será f compuesto por g, dará x menos 1. Y aplicado en el punto 10, 10 menos 1, que es 9. Por último, veámoslo esto mismo con matemática. Vamos a ver que con matemática es muy sencillo. Es muy sencilla la composición. Cuando nosotros definimos f y g, obsérvese que además lo he hecho en la misma línea, entonces puede ser perfectamente en matemática. ¿Cuánto valía g de f de x? Pues g de f de x hemos dicho que era x menos 1. Aquí lo tenemos. ¿Y cuánto vale aplicado al punto 10? G de f de 10 nos daba 9. Obsérvese, 9. Para finalizar, únicamente decirle que en esta página www.minivideos.es tienen todos estos y otros vídeos, minivídeos sobre las materias que componen nuestro trabajo, y que en el siguiente minivídeo, en el número 2, veremos límites y continuidad de funciones y haremos de nuevo práctica con matemática en su versión 8.